Bismillah, Assalamu alaikum. Buenos días. El próximo domingo, 15 de junio de 2025, a las 10:30, inshallah, el segundo episodio de la Rebelión Morisca podcast trata sobre el tema fundamental de Palestina y del sionismo. Nos haremos una batería de preguntas, a continuación un detallado hilo conductor de los temas a tratar y que los demás hermanos van a aportar nuevas ópticas a este tema de tanto calado y de poliédrico, de tanta enjundia y de tanta complejidad. Cabe plantearse, en primer lugar, la declaración de Balfour, por la cual Inglaterra le cede a Rothschild el control de su colonia, permitiéndole comprar y adquirir esas tierras y sufragar a los colonos. Ha caducado, como dicen algunas fuentes, ha caducado ese contrato. Caducó después de 70 años aproximadamente, si contamos desde el 45 hasta más o menos el 2020, redondeando. Algunas fuentes dicen que justamente ha sido el año del 2023, el 7 de octubre, ese año, cuando caducó la declaración de Balfour, y por lo tanto ese pacto está suspendido. ¿Avalaría eso la tesis de Kissinger de que Israel acaba en 2027? ¿Cómo encaja esto con lo que Salahuddin Tijani, Sheikh Tijani de la Zawiya en Baba del Cairo, prestigioso Sharif, dice acerca de su interpretación del Sura al-Isra, de que Israel está destinado a acabar y que va a ser, Allah confundió a los sionistas con la propuesta de meter a todos ellos en ese cuadrilátero que es Palestina, para provocar su propio autodestrucción, interpretando sobre todo, si no me equivoco, la última de las aleyas, ayat de Sura Isra. Lo comentaremos y pondremos estas declaraciones de este eminente Sheikh Sufi. Pero siguiendo en el Cairo, comentaremos también las declaraciones de un alem cualificado de la Universidad Al-Azhar, que dice que la guerra, en este caso la yihad, siempre defensiva, para declararla a la entidad sionista, esto no lo puede hacer un alem, esto no lo puede hacer un sabio, no lo puede hacer una persona que no tenga un cargo de presidente, de emir. Solo lo puede hacer un emir, dice este alem de la Universidad Al-Azhar, no lo puede hacer un alem. Por lo tanto, es un emir el que tiene la pelota en su campo, el que tiene la responsabilidad de declarar una guerra defensiva tal, y como la yihad es de una obligación colectiva, no individual, serían los súbditos, los ciudadanos de ese Estado, los llamados a realizar esta obligación colectiva, no individual. Pero no se ha dado tal declaración por parte de un emir. Las declaraciones de ulema no son vinculantes, según lo que dice este alem de la Universidad de Al-Azhar. Solo sería vinculante, y para los ciudadanos de ese Estado, lo que, a falta de un califato, lo que dijera el emir de ese Estado. No ha sucedido, quizás solo por Irán, habría que verlo, quizás solo por Irán, pero no ha sucedido en otros lugares. Por lo tanto, no es vinculante, según esto, las declaraciones que particulares o ulema dijeran. Esto solo lo puede hacer un emir, según el fiqh, solo un emir puede hacer tal declaración, pero no ha sucedido en principio, a no ser que Irán quizás, ¿no? Pero por otro lado, esto no ha sucedido, por otro lado, hasta que no haya claro, sí que tenemos la declaración que hizo Sheikh Ibrahim Niass de la Faida, que declaró la defensa de Quds, el mandato de defender Quds, pero él era una autoridad equivalente y superior, reconocida por el Ijma de la Umma, una autoridad equivalente y superior a la de un emir político, puesto que su cargo era jalifa, a su vez espiritual y político de la Umma. Pero actualmente no hay esa figura, actualmente no hay falta al menos un emir político que hiciera tal declaración. Por tanto, mientras eso no suceda,
Claro, no hay ninguna vinculación a no ser por parte de la autoridad palestina, es otra cosa, eso sí, pero es un tema que está latente y vacante. As-salamu alaykum, buenos días. Episodio número 2 de la Rebelión Morisca podcast que presentamos para, inshallah, el próximo domingo 15 de junio de 2025 a las 10:30, inshallah, que es el tema de Palestina y el sionismo. Y yendo al origen del movimiento nacionalista sionista, nos haremos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el origen del movimiento sionista? ¿Qué papel jugó Joseph Crémier, primer ministro de Francia y ministro de Justicia francés, creador de la Alianza Israelita Universal, en el desarrollo del movimiento sionista? Su relación con socialistas utópicos sionistas como Benedey, Joly, con el mismo Marx, con los Rothschild, la relación entre la declaración de Balfour y la familia Rothschild, las confesiones de Jacob Rothschild al respecto. Constituye la declaración de Balfour una promesa por parte del Imperio Británico de venderle su colonia de Palestina a la familia Rothschild, que acabó por sufragar y comprar tierras a mansalva en Palestina. Porque el sionismo se transforma de ser un movimiento imperialista universalista que pretendía un dominio universal del sionismo, tal y como reconocen personajes como Baruch Levi o Moses Hess, autor del libro Roma y Jerusalén, mentor de Marx, porque esto se transmuta, la propia Alianza Israelita Universal de Crémier, miembro de la logia Aurora Naciente de Frankfurt, a la que pertenecía Heine, el íntimo amigo de Marx, porque esto se transmuta en un movimiento focalizado en Palestina, cuando además se barajaban otras opciones como Uganda, Sudáfrica, la Patagonia, porque en un momento dado se decide Palestina, se le vende a Rothschild y la misma familia Rothschild, a través del Banco de Inglaterra, controlado por Montagu Norman, financian a Alfred Rosenberg, ponen al ministro de Economía nazi Schacht, íntimo amigo masón del también masón y nobleza negra Montagu Norman, presidente del Banco de Inglaterra controlado por los Rothschild. Financian al nazismo. Circulaba en la Segunda Guerra Mundial un documento que decía que el nazismo es una creación sionista de los Rothschild para poder realizar su pacto con el Imperio Británico de convertir Palestina en una entidad sionista, como acabó sucediendo. Palestina no ha sido descolonizada, pasó del Imperio Británico a Rothschild y de Rothschild a la entidad sionista, contraviniendo además después los mandatos de la ONU de Derecho Internacional, ocupando nuevas tierras, robando nuevas tierras, diezmando los derechos religiosos, identitarios, lingüísticos de la población palestina autóctona, lo cual no quiere decir que los judíos tuvieran derecho, los que ya estaban antes, mientras no fueran colonos, a vivir ahí con toda normalidad, y muchos judíos no son sionistas. Nos cabe plantear la siguiente pregunta también: ¿por qué el sionismo se realiza pese a que la mayoría de judíos ortodoxos, los rabinos, son antisionistas, puesto que hay una razón teológica para ello, que no se puede vivir en Palestina para el judaísmo hasta que no llegue su Mesías? ¿Por qué se da este anticipo? Son preguntas que nos planteamos. ¿Qué relación tiene la entidad sionista y su devenir con la guerra de Ucrania? ¿Qué validez tiene el documento Chabad o atribuido a Chabad de que se pretende crear una nueva entidad sionista por si falla la actual en Ucrania, precisamente, que fue, junto a Palestina, el único lugar donde los hijos de Israel históricamente han tenido un reino, el reino judío de Hazaria, los házaros, descendientes de Gog, una tribu turca descendiente de Gog,
que establecieron un reino judío házaro en Ucrania precisamente, y los ucranios descienden de ahí, también una parte de los judíos askenazis. Pero no todos, como dicen algunos, mintiendo, sino simplemente una parte considerable, en torno al 30%, según los haplogrupos, descienden de los házaros, que están emparentados con los arios, con la raza aria de haplogrupo R, ¿no? ¿Qué relación tiene Samuel Preisberg, abuelo materno de Jung, y a su vez el profesor del padre de Jung en Basilea, teólogo de Basilea, doctor de Basilea, hebraísta, uno de los promotores del sionismo, de vincular el mesianismo al sionismo, y con el propio Jung, su nieto, el cual desarrolló todo un mesianismo, un neomesianismo muy parecido al de Moses Hess o Baruch Levi. Dentro de su círculo eranos había uno de los líderes del sionismo, que es Buber. Actualmente la Fundación Buber desempeña un rol considerable en la entidad sionista. Este neomesianismo perennialista que se construye en el círculo eranos es, digamos, la cara religiosa del movimiento político nacionalista secular del sionismo, dotar de un mesianismo que vaya a la par del sionismo político. Pero ¿cómo se compadece esto con el hecho de que los rabinos no aceptan la presencia en Palestina hasta que no llegue el Mesías? ¿Está destinado el sionismo a perecer? ¿Qué relación tiene esto con lo que dijo Kissinger de que Israel acabaría en 2027? ¿Ha financiado, como dice el jefe de la Knesset, de la inteligencia israelí, Israel a través de Qatar a Hamas? ¿Por qué Hamas ha apoyado a Golani y se ha opuesto a Assad, lo que Assad ha denunciado como una traición por parte de Hamas, enfrentándose al principal valedor junto a Irán y Hezbollah de los intereses del pueblo palestino? ¿Por qué esta traición de Hamas oponiéndose a Assad? ¿Qué papel juega la hermandad musulmana, los hermanos musulmanes creados por Hassan al-Banna, discípulo de Rida y a su vez discípulo del masón Muhammad Abduh, que reconoció que era masón? ¿Qué papel juega esto con Hamas? ¿Qué hay de cierto lo que dice Netanyahu, que se jacta de controlar a elementos de la resistencia palestina para crear inestabilidad en la zona? ¿Dejaron hacer en el 7 de octubre de 2023? ¿Por qué la humanidad permite el genocidio que se está realizando en Palestina? ¿Cuál es el objetivo final de la entidad sionista? ¿Por qué se ha puesto en el gobierno de Siria a unos títeres controlados por el Mossad terroristas? ¿Pretenden una falsa bandera? ¿Un nuevo Pearl Harbor que acabe con la entidad sionista detonada desde dentro por el mismo sionismo para tener la excusa de crear un Estado Israel mundial, que al fin y al cabo ese era el verdadero objetivo del sionismo primerizo de los Moses Hess, Baruch Levi, Cremier, de los propios ideólogos del sionismo primerizo, y lo que encajaría con el mesianismo rabínico, que no acepta hasta que llegue el Mesías la presencia en Palestina? Todas estas cuestiones y mucho más nos vamos a plantear en este podcast, episodio número 2, la cuestión de Palestina. Muchas gracias.